En medio de un paraíso turístico, donde las olas acarician la costa como si nada ocurriera, se gestaba uno de los imperios criminales más sofisticados del CJNG. Pero todo cambió el 18 de abril. Un yate de lujo, una red invisible de narcotráfico marítimo y un operador clave conocido como el Tiburón cayeron en un operativo quirúrgico liderado por Harfuch y la DEA. Lo que parecía un arresto más se convirtió en la puerta a una red transnacional de corrupción, opulencia y terror escondida bajo el disfraz del turismo de élite. Esta es la historia real de cómo un simple cateo desató la caída de toda una flota criminal. Si quieres conocer todos los detalles, entender cómo funciona esta operación secreta y descubrir las consecuencias de esta captura, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de esta historia impactante. Esto apenas comienza. Capítulo 1. El rey del mar cae en su propio imperio. La noche del 18 de abril comenzó como tantas otras en las costas del Pacífico mexicano. Cielo despejado, brisa cálida y un mar tan tranquilo que parecía una pintura. Pero esa noche, debajo de la superficie serena, algo se movía. En aguas internacionales, a más de 40 kilómetros de tierra firme, flotaba imponente un yate blanco de 3 niveles, la reina del mar. En su interior descansaba uno de los criminales más escurridizos del continente, conocido en los círculos del narcotráfico como el Tiburón, operador naval del Cártel Jalisco, nueva generación y hombre de absoluta confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. El Tiburón había logrado construir un imperio acuático donde se creía intocable. Pero esa noche, por primera vez en años, su confianza iba a naufragar. La reina del mar no era un simple yate, era un cuartel flotante, con tecnología de última generación, comunicaciones satelitales encriptadas, detectores de radar, sensores térmicos y un sistema de navegación capaz de eludir cualquier patrullaje costero. A simple vista parecía una embarcación de lujo más, pero por dentro era una fortaleza diseñada para mover toneladas de droga sin dejar rastro. Desde allí, el Tiburón coordinaba operaciones entre Sudamérica, Centroamérica y la costa oeste de EEU. Sin embargo, lo que él no sabía era que desde hacía 2 meses sus pasos eran rastreados por un grupo especial de la DEA en colaboración con la Marina Mexicana. Usaron drones invisibles, satélites espías y escuchas submarinas para acorralarlos sin levantar sospechas. El operativo comenzó a las 2:13 de la madrugada. En un ataque sorpresa que duró apenas 9 minutos, comandos de élite se lanzaron en paracaídas desde un avión no tripulado y abordaron el yate con precisión quirúrgica. La escena que encontraron fue casi irreal. El Tiburón, en bata de seda negra, fumaba un habano frente a una pantalla gigante viendo una pelea de boxeo. Ni siquiera intentó escapar. Solo levantó las manos y sonrió. Su soberbia fue tal que, según testigos, alcanzó a decir: «Les tomó más tiempo del que pensé. En cuestión de minutos estaba esposado y el lugar era asegurado por Fuerzas Armadas». La imagen de su captura recorrió el mundo entero, convirtiéndose en la portada de todos los medios. Era oficial. El amo del contrabando marítimo había sido pescado, pero la verdadera bomba mediática estalló cuando los agentes comenzaron a inspeccionar la embarcación. Ocultos en compartimientos sellados, hallaron 850 kilos de cocaína de alta pureza, listos para ser entregados en puertos californianos. También descubrieron lingotes de oro, relojes de edición limitada, armas de colección y una bóveda portátil con más de $3 millones en efectivo. Pero el hallazgo más impactante fue un servidor satelital escondido detrás de una pared falsa en el camarote principal. A simple vista parecía un router, pero en realidad era un centro de datos cifrados con información crítica. Rutas navales, contactos internacionales, transacciones bancarias, claves de criptomonedas y coordenadas de entrega. Era como encontrar el plano maestro del comercio marítimo del CJNG. Los especialistas en ciberinteligencia apenas creyeron lo que veían.
El servidor contenía registros minuciosos de embarques realizados desde 2019 hasta abril de 2025. Cada operación tenía nombre clave, ubicación exacta y referencias cruzadas con empresas ficticias registradas en Panamá, Emiratos Árabes y Hong Kong. Había registros de sobornos a autoridades portuarias, mapas de boyas modificadas con GPS y hasta un software que detectaba los momentos de menor vigilancia costera. La magnitud de la red que manejaba el tiburón superaba cualquier estimación previa. Y más importante aún, todos los datos estaban intactos, listos para ser utilizados como punta de lanza en la siguiente fase del plan: cortar la cabeza financiera del monstruo. Mientras la noticia sacudía al país, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, recibía una llamada cifrada en su despacho. Era la confirmación que esperaba desde hacía semanas. «Lo tenemos y tenemos todo». Con esa frase, Harfuch dio luz verde a una operación relámpago que ya estaba preparada en secreto. Sabía que la caída del tiburón era solo el principio. Lo que venía ahora era una ofensiva coordinada para destruir la red de lavado de dinero, protección política y logística que mantenía a flote al CJNG en la costa del Pacífico. No solo atrapamos a un operador, acabamos de ponerle las manos encima al corazón digital del narcotráfico marítimo, dijo ante su equipo con una mezcla de alivio y urgencia. Capítulo 2. Operación Costa, la mansión que escondía el infierno. La madrugada del 19 de abril empezó con absoluto silencio en uno de los rincones más exclusivos del Pacífico mexicano. A las 3:17 de la mañana, mientras el resto del país dormía, una operación secreta se ponía en marcha en las playas de Punta de Mita, Nayarit. La propiedad objetivo parecía salida de una revista de arquitectura. Una mansión de 3 niveles, con ventanales panorámicos, helipuerto privado y un muelle que daba directamente al mar turquesa. Nadie sospechaba que, detrás de su fachada paradisíaca, se escondía uno de los enclaves operativos más oscuros del CJNG. Sin cámaras mediáticas, sin filtraciones y sin margen de error, 80 elementos entrenados de la DEA, Sedena y el equipo de operaciones especiales de Harfuch rodearon el lugar en menos de 4 minutos. Lo que encontraron dentro superó cualquier informe de inteligencia. El acceso fue limpio y quirúrgico. Usaron drones térmicos, inhibidores de señal y trajes de infiltración nocturna. A esa hora, el personal de vigilancia interna dormía o se encontraba bajo efecto de drogas. Los comandos entraron por tierra, mar y aire. Desde el primer nivel ya se respiraba el exceso. Candelabros de cristal, obras de arte originales, colecciones de whisky escocés valuadas en miles de dólares y joyas personalizadas con iniciales del cartel. En el garaje subterráneo, una línea de 6 vehículos blindados, Mercedes, BMW, Suburbans y un Lamborghini modificado con protección balística. Pero a pesar del lujo evidente, la mansión tenía un extraño silencio. Era como si algo más, algo oculto, esperara bajo sus cimientos. Fue en el gimnasio donde comenzó a desmoronarse la fachada. Entre las paredes revestidas con espejos y el suelo acolchado, un operador detectó una vibración irregular. Había un muro falso. Con herramientas de percusión sónica, descubrieron una puerta metálica camuflada tras una estantería con pesas. Al abrirla, un túnel descendía por más de 20 metros bajo tierra. La temperatura bajó y el aire se tornó espeso. Lo que parecía una guarida de lujo se transformaba en una trampa industrial. Al final del pasillo, iluminado por luces fluorescentes, se abría un laboratorio clínico de grado farmacéutico. Las paredes estaban revestidas con acero inoxidable y los pasillos se conectaban como un hospital de emergencia, pero sin médicos ni pacientes, solo químicos y maquinaria. El narcolaboratorio era una estructura autónoma, tenía sistemas de ventilación controlada, tanques de refrigeración, cámaras de fermentación y una planta eléctrica que aseguraba operaciones continuas las 24 horas. En las mesas de trabajo había guantes quirúrgicos, viales etiquetados con códigos y envases con símbolos de peligro biológico. Las etiquetas decían lo impensado: fentanilo, metanfetamina cristalina, precursores controlados. El origen de la maquinaria apuntaba a una empresa farmacéutica alemana.
Todo el sistema estaba automatizado por software encriptado. Había informes de producción diarios, listos para ser exportados como si se tratara de vitaminas o suplementos legales. Era un infierno químico escondido en uno de los paraísos turísticos más exclusivos del país. Además del laboratorio, había otro hallazgo escalofriante. En una sala lateral, 4 camas quirúrgicas con sistemas de suero y monitores cardíacos daban señales de que también se practicaban pruebas humanas. Aún no se ha confirmado si eran para experimentación o para simular un hospital en caso de emergencias, pero las autoridades encontraron huellas de sangre, documentos de identidad falsos y restos de tejidos congelados. También se incautaron cámaras de seguridad internas que habrían registrado procedimientos clandestinos, reuniones con clientes extranjeros y pruebas piloto de nuevos compuestos. Algunos documentos hablaban de mezclas con opioides sintéticos más potentes que el fentanilo. La mansión no era solo un punto de distribución, era un centro de innovación para la muerte. Capítulo 3. El servidor de la vergüenza. Funcionarios comprados. Cuando los comandos especiales removieron el último panel de concreto en el subsuelo de la mansión, lo que encontraron no era dinero ni armas, era peor, una caja fuerte empotrada en el núcleo estructural, protegida con 3 niveles de seguridad biométrica. Harfuch lo supo al instante. Aquello no era una bóveda común, era un corazón digital. Dentro, un servidor autónomo, refrigerado, blindado, con un sistema de autoformateo en caso de intervención forzada. Pero no hubo error. El equipo de ciberinteligencia lo conectó en tiempo real a una unidad aislada y la descarga empezó. Los datos que contenía iban más allá de cualquier escenario previsto. Era el archivo negro del cartel, un catálogo de corrupción nacional. La primera carpeta se titulaba Confianza México. Allí, videos grabados con cámaras ocultas mostraban reuniones privadas entre altos mandos portuarios y emisarios del tiburón. En uno de ellos, un funcionario aceptaba una maleta con fajos de billetes mientras brindaba con coñac. En otro, un exmilitar entregaba mapas de patrullaje marítimo a cambio de un contrato para su empresa de seguridad privada. Los videos estaban fechados, etiquetados y ordenados por año, como si fueran pruebas legales preparadas por el propio cartel para chantajear a sus cómplices. Era un archivo delator, un diario de la corrupción institucionalizada. Pero no eran solo videos, había listas de pagos mensuales con nombres, montos, códigos bancarios y referencias cruzadas. Más de 90 nombres, incluyendo autoridades de aduanas, capitanes de puerto, comandantes retirados e incluso empresarios turísticos. Todos cobraban por mirar hacia otro lado. Algunos recibían depósitos en cuentas offshore, otros en efectivo a través de hoteles, rentas vacacionales o consultorías simuladas. Cada pago estaba anotado con precisión quirúrgica. $10,000 estadounidenses. Puerto Lázaro Cárdenas garantiza tránsito mensual de 3 contenedores sin revisión. La impunidad tenía tarifa, frecuencia y factura. Un documento interno revelaba la existencia de una red de 34 propiedades inmobiliarias adquiridas entre 2017 y 2023 en zonas premium: Los Cabos, Puerto Vallarta, Tulum, Cancún, Acapulco y Mazatlán. Todas figuraban a nombre de familiares, exesposas, sobrinos o socios sin antecedentes, pero el servidor guardaba las escrituras originales, los comprobantes de pagos en efectivo y los acuerdos notariales, que demostraban su verdadero origen, el lavado de dinero del cartel. Se trataba de hoteles boutique, complejos de departamentos, desarrollos turísticos y hasta un parque temático en construcción. Lugares que de día recibían turistas y de noche lavaban millones. En menos de 72 horas, la Unidad de Inteligencia Financiera y la FGR iniciaron el mayor operativo de incautación de bienes en la historia reciente. En un despliegue simultáneo, congelaron 129 cuentas bancarias, bloquearon operaciones inmobiliarias en 5 estados y decomisaron vehículos de lujo, aviones privados y yates usados como oficinas flotantes. La cifra fue impactante, más de 960 millones de pesos en activos asegurados, pero el golpe no era solo económico, era simbólico. Por primera vez se tocaba el músculo financiero que mantenía en pie el imperio narco. El escándalo estalló a nivel internacional.
2 de los empresarios implicados eran socios de consorcios turísticos con inversiones en Estados Unidos y Europa. Un tercero tenía contratos vigentes con una aerolínea mexicana y un proyecto de tren turístico en Centroamérica. La presión diplomática no tardó. Embajadas solicitaron explicaciones, bancos internacionales pidieron auditorías y un senador estadounidense exigió en pleno Congreso que se investigara si parte del fentanilo traficado a su país había financiado estos desarrollos turísticos. La vergüenza ya no era solo mexicana, era global. Harfuch lo entendió enseguida. No bastaba con encarcelar al tiburón ni con incautar químicos. Esta operación no se trataba solo del narco, se trataba de un sistema que había permitido su crecimiento y protección durante años. El servidor revelaba algo más oscuro que el crimen organizado, la complicidad estructural. No eran delincuentes escondidos en la sierra, eran empresarios en trajes de lino, cenando en restaurantes de lujo, invirtiendo en campañas políticas, dictando seminarios sobre desarrollo regional. El operativo de Punta de Mita ya no era solo una redada, era una purga. El archivo encontrado en ese servidor no solo revelaba quién estaba comprado, sino también quién estaba por ser comprado. Las investigaciones derivadas abrieron 67 carpetas penales, algunas contra personajes que hasta entonces eran considerados intocables. El imperio del tiburón no caía por sus armas, sino por sus archivos, y el mensaje era claro. Esta vez no se trataba solo de atrapar al criminal, se trataba de destruir el sistema que lo había hecho posible. Capítulo 4. El contragolpe fallido del CJNG. La madrugada del 21 de abril, el silencio en la costa de Jalisco se rompió con el estruendo de ráfagas automáticas. 3 camionetas sin placas, fuertemente armadas, irrumpieron en un convoy de fiscales federales que regresaban a sus hoteles tras una larga jornada de interrogatorios. La emboscada no fue casual, era una represalia directa. El CJNG había activado su respuesta inmediata, enviando una célula élite para eliminar a los responsables del cateo en Punta de Mita. La orden era clara: ninguno debe sobrevivir. Pero lo que el cartel no sabía era que los fiscales estaban bajo la custodia de un grupo especial de la Marina Armada de México. El tiroteo duró menos de 5 minutos. Fue quirúrgico. Los marinos, entrenados en combate urbano, repelieron la agresión con precisión letal. 2 sicarios quedaron tendidos sobre el asfalto, con chalecos antibalas que no resistieron los impactos de calibre militar. Un tercero fue capturado, herido, mientras intentaba huir entre los manglares. En su teléfono, recién recuperado, se hallaron los mensajes con las coordenadas del convoy, enviados desde una cuenta encriptada con origen en Tepalcatepec. La intención era clara: decapitar la investigación y sembrar el terror, pero fallaron. El capturado era miembro del llamado Grupo Delta, una célula especializada del CJNG, entrenada para asesinatos selectivos. Su confesión, bajo resguardo, confirmó lo que Harfuch ya intuía: el cártel no toleraría la pérdida de su narcoflota sin una guerra frontal. El operativo no solo había tocado sus finanzas, sino su orgullo. La captura del tiburón y la incautación del servidor los había expuesto de forma brutal. Y ahora, su reacción desesperada revelaba otra debilidad: ya no controlaban el mar, ni los puertos, ni la narrativa. En respuesta al ataque, Harfuch fue categórico. En una conferencia de prensa transmitida en cadena nacional, sostuvo el casco blindado de uno de los sicarios muertos y pronunció una frase que se volvería viral: el mar ya no es suyo. Sus palabras no fueron solo un mensaje al CJNG, fueron un desafío directo. Por primera vez, un alto mando se atrevía a despojar públicamente al cártel del territorio que durante años habían considerado suyo, y lo hacía con pruebas, operaciones activas y respaldo internacional. Mientras tanto, en Washington, los datos extraídos del servidor detonaron una alerta diplomática. Algunos de los nombres encontrados en las listas de pagos tenían vínculos con empresas estadounidenses, bancos europeos y rutas comerciales de carga internacional. La DEA y el FBI
elevaron la amenaza al nivel 1. En cuestión de horas se activó el protocolo Operación Anzuelo, una estrategia secreta reservada solo para redes transnacionales de alto riesgo. La misión: rastrear los tentáculos financieros del cartel fuera de México, congelar activos y emitir órdenes de captura en múltiples países. La operación no solo apuntaba al núcleo duro del CJNG, sino también a sus aliados en el extranjero. Se emitieron 19 alertas rojas de Interpol, se bloquearon cuentas en las Islas Caimán y se enviaron agentes encubiertos a Panamá, Colombia y España. El alcance del operativo trascendía lo local. Era una cacería global. Por primera vez, el tiburón no era solo un pez gordo del Pacífico, era el centro de un mapa criminal que salpicaba 5 continentes, y ahora ese mapa estaba siendo borrado nodo por nodo. El contragolpe fallido también desató paranoia dentro del propio cartel. En los días siguientes se reportaron ejecuciones internas, jefes de plaza desaparecidos, operadores silenciados, rumores de traiciones. La organización mostraba grietas. Sin acceso a su servidor principal y con la presión militar intensificada, comenzaron a replegarse de los puertos clave. Las cámaras de seguridad en Manzanillo y Veracruz registraron embarcaciones abandonadas, cargamentos sin recoger y movimientos erráticos. El CJTNG entendía que la guerra había cambiado de tablero. Ahora no era solo con balas, era con inteligencia y cerrojos legales. Mientras tanto, Harfuch reforzaba su posición como estratega y figura pública. Las redes sociales replicaban cada paso de la operación como si se tratara de una serie de suspenso. Pero él lo tenía claro. Esto no era una victoria final, era el comienzo de una nueva etapa. Una donde ya no bastaba con capturar criminales, sino con desmantelar las estructuras que les daban poder. El mensaje del contragolpe fue claro, pero la respuesta fue más fuerte. El CJNG quiso sembrar miedo y cosechó una cacería sin fronteras. Capítulo 5. La red internacional de la narcoflota de lujo. Cuando los peritos informáticos terminaron de desencriptar los archivos del servidor encontrado en la caja fuerte, lo que emergió no fue solo un organigrama del CJNG, sino el plano detallado de una maquinaria náutica tan lujosa como letal. Los archivos revelaban rutas precisas de tráfico marítimo, maniobras de evasión satelital y una red de embarcaciones registradas bajo empresas fantasma. El océano no era solo un canal, era un escenario calculado al milímetro. Desde el Caribe hasta el Pacífico Sur, pasando por Florida y Centroamérica, la narcoflota del tiburón navegaba como si se tratara de una empresa de turismo élite. Pero estos no eran simples barcos de pesca ni lanchas rápidas, eran catamaranes de diseño europeo, yates con helipuerto, embarcaciones que podían cruzar sin sospecha zonas controladas por la Guardia Costera. Estaban camuflados como embarcaciones privadas, con documentación legal, emitida en paraísos fiscales como Antigua, Curazao y las Islas Vírgenes. La fachada era perfecta: turistas de alto nivel, itinerarios de buceo, rutas de avistamiento de ballenas. Nadie imaginaría que en los compartimentos ocultos viajaban toneladas de cocaína, armas y a veces incluso personas. El tiburón no solo era un operador logístico, era un arquitecto criminal con mentalidad corporativa. Cada embarcación tenía asignado un código, una ruta y un protocolo de emergencia. En caso de detección, el sistema incluía autodestrucción parcial de la carga y maniobras legales para reclamar la embarcación como propiedad diplomática. Las transacciones se hacían con criptomonedas, los seguros estaban firmados por aseguradoras offshore y los capitanes eran mercenarios navales con doble nacionalidad. Era una flota fantasma, pero con presencia real en cada rincón del hemisferio. Esa misma tarde, a las 18:30 del 21 de abril, se desató una operación internacional sin precedentes. Coordinada desde Washington, la DEA ejecutó cateos simultáneos en 3 países. En Ciudad de Panamá se intervinieron 2 oficinas con documentación financiera. En Cartagena, Colombia, se aseguraron 3 barcos con modificaciones sospechosas en su estructura. Y en Miami se allanó una torre de departamentos de lujo cuyo penthouse estaba a nombre de un joven empresario que resultó ser el hijo del tiburón. El despliegue fue quirúrgico y global.
En los cateos se encontraron más pistas, contratos de mantenimiento naval con empresas ficticias, listas de tripulaciones entrenadas en Europa del Este y registros de llamadas encriptadas con coordenadas náuticas. Pero lo más impactante fue descubrir el nivel de sofisticación financiera. Las ganancias del narcotráfico no se lavaban solo en efectivo, pasaban por fondos de inversión, criptobolsas privadas y hasta patrocinios a regatas internacionales. El CJNG había aprendido a disfrazar la cocaína como parte de una industria recreativa de lujo. Los agentes de la DEA confirmaron que esta narcoflota podía mover entre 6 y 12 toneladas de droga al mes sin ser detectada. Las embarcaciones partían desde puertos pequeños en México o Colombia, navegaban bajo banderas falsas y entregaban cargamentos en islas donde el control marítimo era prácticamente nulo. Desde allí, la mercancía era fragmentada y enviada por rutas legales hacia Europa, Norteamérica o África Occidental. El tiburón había creado una red que no necesitaba violencia visible. Su escudo era la opulencia. Mientras se analizaban los documentos incautados, surgieron nombres de funcionarios portuarios y empresarios turísticos involucrados. Algunos incluso aparecían en fotos compartiendo cenas en yachts con el tiburón. El escándalo mediático no tardó en estallar. Los noticieros mostraban imágenes de embarcaciones de millones de dólares confiscadas por fuerzas internacionales. La opinión pública se sacudía al ver cómo el crimen organizado había transformado el mar en una autopista de contrabando disfrazada de lujo y placer. Pero para Harfuch, el verdadero impacto era otro. Esta red no solo financiaba al CJNG, lo blindaba. Cada barco era una célula móvil que sostenía la estructura global del cártel. Por eso, la misión ya no era detener a los narcos a pie de muelle, sino desmantelar la flota que los hacía intocables. «No hay crimen sin logística», dijo en una entrevista posterior. Y en este caso, la logística venía con champán, música electrónica y vistas al mar. El lujo fue su escudo y también su condena. La tercera semana de abril terminó con un golpe sin precedentes. Más de 1.000 millones de pesos incautados, propiedades congeladas en 3 países, 8 cómplices entregados y una red entera expuesta ante la opinión pública. Pero lo más simbólico no fue la cantidad de bienes recuperados, ni siquiera las detenciones. Fue la frase que Harfuch dejó grabada en la memoria del tiburón, cara a cara en la prisión. Tu error no fue traficar por el mar, fue creer que nadie te estaba mirando desde la costa. El mensaje fue claro. El CJNG ya no tiene aguas seguras ni cielos tranquilos. La marea cambió y ahora es el Estado quien domina la ruta.